recuperación. ¿Sí? Ahora seguimos hablando de política. Está Natalia Motil, ella es economista. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo analizamos esta semana? Se conoció el índice de inflación, se rompió esa desaceleración que se venía planteando, el dólar cerró también con mucha presión, hubo algunas declaraciones, Hoy el arrancamos la propio semana con ministro Agustín Batakis. Rossi dijo que julio los números son preocupantes. Bueno, ¿cómo empezamos a analizar esto? Bueno, lo que estamos viviendo ahora es el resultado de las malas decisiones que se tomaron en política económica durante los últimos años, no solamente de este gobierno, sino también del gobierno anterior, teñido en una crisis de gobernabilidad. Hoy, lamentablemente, los mercados no creen que el actual gobierno pueda llegar a resolver de forma democrática los problemas económicos en los cuales nos estamos sumidos. Entonces, esa crisis de confianza, esa inestabilidad del mercado cambiario, eso tiene obviamente en un problema que es el abultado déficit fiscal, que es financiado con emisión monetaria, deuda, como el gobierno anterior, más impuestos, que obviamente se disparó en los últimos días por la falta de reformas estructurales, pero obviamente por este recambio en materia de político-económica. La realidad es que la inflación se está acelerando en un periodo en el cual siempre hay una desaceleración por cuestiones estacionales, la gente siempre demanda más pesos por aguinaldo, por vacaciones, sin embargo, este año fue la excepción, fundamentalmente por la emisión de los primeros meses del año, siempre hay un lag de alrededor de 6 meses, y por el otro, por la inestabilidad que se está sufriendo en los mercados cambiarios, que la gente no sabe qué es lo que va a pasar a futuro, muy probablemente la situación cambiaria es totalmente insostenible, el Banco Central está con alrededor de 5.000 millones de dólares de reservas líquidas de rápida disponibilidad, que es el verdadero poder de fuego que hoy tiene la Autoridad de Política Monetaria para hacer frente a una corrida cambiaria en rojo, es decir, no tiene esos dólares necesarios, y se espera con una deuda remunerada tanto del Banco Central como por parte del gobierno en pesos, que no se sabe cómo se va a refinanciar, que una devaluación para finales de este año. Entonces se está jugando este recambio en política económica que no se sabe muy bien cuál va a ser el rumbo que va a tomar, junto con las malas políticas que se tomaron en estos momentos porque no tenemos una política de fondo. Es más, en estos últimos días, lamentablemente, el Banco Central con esta nuevas corrida de tasas en las cuales dispuso una preferencia hacia las tasas de la deuda del Tesoro Nacional por sobre la deuda remunerada del Banco Central, va a impactar negativamente sobre el valor del peso porque no han incrementado ni siquiera ni las tasas del ELIX ni las tasas de los plazos fijos, y todos esos ahorristas se van a terminar yendo a lo que es el dólar blue, generando mayores presiones cambiarias. Natalia, buenas noches. Utilizaste una palabra que genera un poco de miedo. Este gobierno no genera confianza en los actores argentinos y tampoco va a poder tomar una medida de control por la vía democrática. Algo así dijiste. Efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Esta cuestión de que no se pusieron de acuerdo durante estos últimos años entre el Perdón, ala Natalia, de... ¿cuál sería la vía? Las reformas estructurales que hay que hacer es bajar el déficit fiscal, bajar el gasto público, una apertura comercial, una reforma del sistema de coparticipación federal, una reforma del sistema previsional. Sin embargo, eso siempre se hace durante los primeros 100 días de gobierno. Lamentablemente no ocurrió con este actual gobierno, no se habían puesto por eso de acuerdo entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, que quería más reglas fiscales, acordar con el Fondo Monetario Internacional. En cambio, Cristina quería más populismo, aumentar lo que era el gasto público, revertir los resultados de las últimas elecciones, y eso terminó impactando en esta crisis de confianza que ya se venía avisando en estos últimos años. Sin embargo, se ha agudizado bajo el actual contexto. No por nada, ninguno inclusive de los funcionarios de este gobierno quiso agarrar el Ministerio de Economía. La figura de Batakis, más allá de que la puso realmente Cristina Fernández de Kirchner, no es una especialista en política monetaria. Aquellos especialistas en política monetaria no querían agarrar la situación sin que le aseguraran que podían hacer ese plan de reformas en forma de shock. Sin embargo, Cristina, creo que hay una cuestión política de que ella considera que se puede seguir con políticas monetarias
y fiscales totalmente expansivas en un contexto en el que no se lo da simplemente por llegar al 2023. Gustavo. Natalia, una de las cosas que llevó adelante Guzmán cuando estuvo al frente de la cartera de Economía fue, parte también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tema de tener la tasa real positiva. Batakis no modificó las tasas de interés de los bancos, de los plazos fijos, por ejemplo, y recién lo mencionabas, esto va a impactar de que la gente no va a volver a depositar en plazo fijo y va a ir al dólar blue con lo que va a generar, o sea, el aumento del valor de la moneda estadounidense en relación al peso. ¿Por qué pensás que Batakis en este caso hizo lo contrario de lo que había hecho Guzmán, en desmedro de lo que el Fondo Monetario Internacional había sugerido? No es únicamente una cuestión de lo que asegura el Fondo Monetario Internacional, sino también de sentido común. Estamos entrando en un contexto en el cual los principales bancos centrales del mundo, entre ellos la Fed, están subiendo lo que son las tasas de interés para fortalecer en sus monedas. Por ejemplo, lo que es el dólar estadounidense. Eso va a impactar, obviamente, en las monedas de los países emergentes como el nuestro. Entonces, en un contexto así, lo que están haciendo todos los bancos centrales del mundo responden con un incremento de los que son las tasas de interés. Entonces, si vos inclusive no estás incrementando la tasa de interés sin inflación, igual estás generando una depreciación de tu moneda, porque nosotros teníamos un contexto de 2 años en el cual el valor del dólar estaba cayendo junto con el valor del peso. Ahora entramos en un contexto en el cual está apreciándose lo que es el dólar, se está fortaleciendo y el peso sigue cayendo, encima con una crisis de confianza. Entonces vos lo que tenés que hacer, inclusive en un contexto en el cual el Tesoro tiene que, el Estado tiene que financiarse con deuda local, en incrementar las tasas de interés para que justamente esos ahorristas no se terminen yendo a activos más seguros o que terminen demandando activos extranjeros, como está sucediendo ahora. Sin embargo, está haciendo todo lo contrario, está aplicando lo que es una política monetaria expansiva cuando vos tenés una inflación mensual que marcó en junio el 5,3% y para julio ya está marcando como piso 7%, muy seguramente vamos a estar en una inflación mensual cercana al 8%, o sea, histórico, récords que no se ha visto en los últimos años en la Argentina de las épocas hiperinflacionarias, inclusive con una demanda del peso que está cayendo, o sea, están echándole nafta a una casa que se está incendiando. Entonces, yo creo que no sabe que justamente no es una profesional en política monetaria. Creo que Guzmán intentó sostenerlo durante mucho tiempo y que la cuestión no se desmadre, pero evidentemente lo que yo digo siempre, una cosa es lo que uno como profesional puede recomendar en materia económica, pero después están los intereses políticos de cierto grupo que siempre terminan primando sobre el interés general de los argentinos. Entonces, Natalia, que después tengamos una inflación por arriba del 70% para este año, escasez de productos y una crisis cambiaria, no es casual, sino, vuelvo a repetir, malas decisiones en materia económica. Natalia, vos creo que incursionaste en la política, ¿no? Fuiste candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, a diputada nacional en la lista de José Luis Espert. ¿Cómo se hace, porque, por ejemplo, desde el oficialismo plantean no podemos incrementar retenciones más allá de que vos estés de acuerdo o no con ella, porque no tenemos mayoría en las cámaras? ¿Cómo se hace o cómo harían ustedes, por ejemplo, para implementar todas las medidas muy duras que pretenden, sin mayoría en las cámaras, sin cómo articularían con el resto de las fuerzas políticas? Yo creo que vamos a entrar en una situación en la cual, por más de que ninguno esté de acuerdo con algunas políticas de sentido común, la van a tener que aplicar a la fuerza. Ahora bien, hay un programa una de esas, por ejemplo, es el ajuste fiscal, y vos ves que no hay acuerdo y todo el mundo... Exactamente. Uno de los planes que sería y se está debatiendo ahora es una dolarización. Una dolarización te podría llegar a generar, digamos, una extensión de los 100 primeros días de gobierno para hacer el resto de las reformas, porque justamente es un shock de confianza positivo en todos los experimentos, digamos, a nivel regional. Cuando se implementó la dolarización se fortaleció lo que es la moneda, bajaron lo que son las tasas de interés, inclusive se encorsetó a la clase política para que justamente cumplieran la regla fiscal, porque ya no se van a poder emitir para financiar ese déficit fiscal. Ahora bien, entonces, inclusive en los primeros años de esos países, el caso de Ecuador fue totalmente exitoso, entrarían capitales, entonces se generaría un crecimiento para la Argentina que podría generar la reforma del sistema de coparticipación federal, del sistema previsional y el resto que había mencionado anteriormente. Después podés hacerlo
hacerlo de forma de DNU por urgencia. Si vos estás en una crisis económica y claramente vas a tener que hacerlo sin que eso tenga que pasar por el Congreso. Lo que planteabas anterior sería un sistema parecido al chileno ese, un crawling peg armado en forma escalonada, muy suave, ir acompañando la devaluación con el dólar paralelo también. ¿Y vos crees que eso se puede hacer en esta Argentina de locos que tenemos? Yo creo que nosotros teníamos en el 2015 la posibilidad de hacerlo de forma gradual, un poquito más lenta, que el gobierno no terminó haciéndolo porque no hizo ningún tipo de políticas. Ahora creo que estamos entrando en una fase en la cual vos tenés un riesgo de volver a caer en una crisis parecida a la del 2001, a una hiperinflación, entonces va a haber ante todas las crisis económicas que tuvimos en nuestra historia un cambio de paradigma en el cual las reformas se van a ver forzadas, porque siempre cuando hubo una crisis económica en todos los países del mundo tuvo que achicarse lo que es el déficit fiscal, el gasto público, bajarse los impuestos, bajarse las regulaciones. Todas esas políticas se llevan a cabo. Sí. Natalia, buenas noches. Esta cotización de las monedas, del dólar blue, de los dólares financieros que no tienen techo, lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿es una cotización adelantada o atrasada? No, totalmente atrasada. Es más, hay una tendencia alcista que la estábamos viendo hace algunos meses, fundamentalmente porque está subiendo el dólar en la Argentina. Tenés un banco central que está totalmente quebrado. Vuelvo a repetir con el tema de que están subiendo las tasas de interés a nivel internacional, entonces eso impacta en las monedas emergentes. Además estamos entrando en un periodo en el cual los precios de las commodities empiezan a estabilizarse. Nosotros en los últimos años este gobierno se vio favorecido por un viento en cola favorable porque los precios de los productos básicos que nosotros estábamos vendiendo en el exterior estaban tocando máximos que no se observaban desde el 2014. Entonces había un efecto precios que compensaba la caída del efecto cantidad, si uno puede decir. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Justamente de que entraban más dólares del frente externo. Sin embargo, ahora tenés que entran menos dólares, que tenés el shock energético, es decir, que no podemos importar muchos sectores que se estaban recuperando de la pandemia, de la paralización de la actividad, nuevamente están entrando en una fase de paralización. Entonces, porque no están pudiendo... ¿Este precio del dólar está atrasado? Sí, totalmente. Creo que estaban en un momento en el cual claramente las mismas políticas estaban todos sosteniendo para que no se disparase esta situación, pero evidentemente, bueno, la inestabilidad política, las malas decisiones en materia económica terminaron disparándolo y estamos proyectando un dólar muy por encima de lo que estamos observando ahora. Es más, el dólar cripto ya estuvo marcando en los últimos días por arriba de los 300 pesos en muchas de estas plataformas digitales, que son las que no tienen regulaciones, entonces es más fácil verlo. Claro, y cotizan todo el tiempo, eso nos explicaban por qué se mira, porque, digamos, cotizan constantemente cotizando. Natalia, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Un beso. Bueno, está el análisis, ¿no?, de Natalia Motil. Ella es economista, ella tiene una visión en relación a cómo se saldría esto, y dijo algo que me parece que toda situación de crisis deriva en cuando ya la crisis es tan grande en que no hay tiempo para ningún gradualismo, ¿no? Al menos esos entienden quienes miran hacia atrás un poco lo que ha sido la historia argentina, que venimos periódicamente en situaciones. Yo escuchaba, la verdad que no lo tengo incorporado mucho. ¿Qué fue el Rodrigazo? A ver si